Buenos días. Vamos a empezar con los temas 11 y 12, ¿vale? Que son elementos geométricos y figuras geométricas. Por eso los agrupo todos, los dos juntos, ¿vale? En este primera parte del bloque, del tema 11, elementos geométricos, bueno, vamos a ver cosas que ya habéis visto también en Visual Art. Entonces, vamos a empezar con el concepto de lo que son los puntos, las rectas y los ángulos, ¿vale? Me imagino que todo el mundo sabe que un punto es un elemento geométrico que no tiene ni largo ni ancho y que se utiliza para indicar la posición en el espacio. Es decir, un punto no es un punto así gordo, no. Un punto se suele marcar con una crucecita, que es donde están, el punto exacto se refiere al vértice de esa cruz, ¿vale? Eso sería el punto, pero como es muy difícil de determinar por el grosor de cada lápiz, bueno, pues se suele poner una crucecita. Pero veréis que en los libros, pues como es fácil, pues se marca con un puntito. Eso sería, no tiene ancho, no tiene largo y simplemente pues sirve para determinar pues este punto. Y se nombran con las letras mayúsculas. Cualquier letra del abecedario en mayúscula. Entonces este puede ser el punto A. Aquí podemos encontrarnos con el punto B. Aquí podemos encontrarnos con el punto C. Todos en mayúscula. ¿De acuerdo? La recta es una línea que no tiene ni principio ni fin. Está formada por infinitos puntos que se extienden en la misma dirección. La recta no tiene ancho, pero sí largo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy sencillo. Cuando nosotros unimos estos dos puntos, ¿vale? Si lo hubiera hecho con una regla hubiera sido mucho mejor, porque de hecho me ha quedado un poco regular. Vale, ahí ya un poco mejor. Bueno, pues esa recta, esta que vemos aquí, es una recta que pasa por estos dos puntos, pero en realidad la recta está formada por infinitos puntos. Si nosotros pudiéramos ampliar, veríamos que estos son infinitos puntos que van todos en la misma dirección. No tiene ni principio ni fin, es decir, que esta recta puede continuar hacia abajo y puede continuar hacia arriba, sin problema, porque es simplemente una línea que va en el espacio desde el infinito desde el menos infinito hasta el más infinito, como quien dice, y podríamos determinar que va siempre en esta misma dirección, es decir, que une todos estos puntos que van en esta misma dirección. ¿De acuerdo? Las rectas siempre se representan con una letra en minúscula. Por lo tanto, esta recta que hemos formado a partir de los puntos C y B podríamos llamarle, por ejemplo, recta R. Normalmente se utilizan letras como la R, S, T, igual que para minúsculas, ¿vale? Igual que para los puntos se utilizan las mayúsculas A, B, C, D, etcétera. Para las rectas, en minúsculas, R, S, T. Bien, aquí tenemos varias rectas que pueden pasar por 1, por 2 o por 3 puntos. Entonces, si yo tengo solo un punto, como el punto A, pues fijaos que a partir de un solo punto podría trazar infinitas rectas. Todas ellas pasarían por ese punto A, ¿vale? Si las estuviera dibujando bien. Cuando tengo dos puntos, como en el caso del punto B y el punto C, solo hay una recta que pase por esos dos puntos. Si yo tengo aquí el punto D, habrá otra recta diferente que pase desde el punto C hasta el punto D. ¿De acuerdo? Otra recta distinta. Cuando tenemos tres puntos, puede ocurrir que los tres puntos estén alineados. Por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto A, el punto B y el punto C. Puede ocurrir que estén alineados. Entonces, solo hay una recta que pase por esos tres puntos. Nada más, esta recta que pasa por estos tres puntos, ¿vale? Pero si los tres puntos no están alineados, dícese, por ejemplo, el B, el C y el D, pues fijaos que por aquí, ¿qué es lo que pasarán? Tres rectas, ¿veis? Por el punto C, el punto B y el punto D pueden pasar tres rectas, si no están alineados. Muy bien, un punto sobre una recta determina dos semirrectas, es decir, que cuando yo tengo una recta, aquí, esta, si yo trazo un punto aquí y en esta recta R marco un punto P aquí, ¿vale? Eso significa que a partir de este punto P, si miro hacia la derecha tengo una semirrecta y si miro hacia la izquierda tengo otra semirrecta, que entonces la semirrecta tiene principio pero no tiene final. Y si sobre esa recta trazamos dos puntos, como por ejemplo el punto A y el punto B, entonces lo que tengo es un segmento, que es la porción de la recta que está entre dos puntos.
¿vale? Esto parte de aquí, desde aquí hasta aquí, lo que hay entre el punto A y el punto B se llama un segmento. Y los segmentos pues, se nombran como el segmento AB, ¿vale? Bien, luego las rectas, pues si tenemos dos rectas, pueden estar entre ellas de manera paralela, como veis aquí en el dibujo, que no hay ninguna que coincida entre ellas, ni no tienen ningún punto en común, ¿vale? Nunca se van a tocar, por mucho que prolonguemos la recta roja R y la recta S azul en el espacio, por mucho que la continuemos, nunca se van a tocar, nunca coincidirán. Por eso son rectas paralelas. Luego también podemos encontrarnos rectas secantes, que son las que tienen un punto en común, que se cortan en un punto. ¿Vale? Pues dos rectas, esa y esa, por ejemplo, se cortan en este punto. La recta R y la recta S se cortan en este punto A, por ejemplo. Y luego también podemos encontrarnos dos rectas coincidentes que tienen todos los puntos en común. Y las rectas coincidentes, bueno, pues son dos rectas que pasan exactamente por el mismo sitio. Y entonces, si yo tengo dibujada esta recta R que vemos aquí abajo, sin el punto P, si yo a esta recta le pongo también el nombre S, significa que tengo dos rectas, una llamada R, otra llamada S, y que las dos son coincidentes. Bien, cuando tenemos dos rectas secantes, como el caso aquí de la recta R y la recta S que se cortan en el punto A, pues lo que hacemos es que dividimos el plano en cuatro partes y cada una de esas partes se llaman ángulos, ¿vale? Entonces aquí hemos formado cuatro ángulos, 1, 2, 3 y 4 ángulos. Cada uno de estos semirrectas que se han formado aquí, es decir, esto de aquí es una semirrecta, esto de aquí es otra semirrecta, esto de aquí otra semirrecta y esto es otra semirrecta, pues cada una de esas semirrectas son los lados de cada ángulo. El punto donde se cortan se llama vértice y normalmente los vértices de los ángulos se nombran con una letra mayúscula y un triangulito encima, ¿vale? Cada uno de estos ángulos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, ¿vale? Pues cada uno de estos ángulos los podríamos nombrar con una letra mayúscula, son los cuatro ángulos que se han formado, ¿verdad? Aquí les llaman A y A'. ¿Por qué? Pues porque en realidad este ángulo y este son exactamente iguales, pero opuestos por el vértice. Y este ángulo y este son exactamente iguales, pero opuestos por el vértice. No pasa nada si le llamáis A y A' o si le llamáis, como he hecho yo, A, B, C y D. Lo más importante es que para distinguirlos de un punto le tenemos que poner este sombrerito encima, esta especie de triangulito, para determinar que estamos hablando de un ángulo. ¿De acuerdo? Bien, cuando estas dos rectas se cortan en un punto, cuando dos rectas se cortan en un punto y resulta que los ángulos que se forman son los cuatro iguales, estamos hablando de que estas rectas forman cuatro ángulos de 90 grados. Bueno, pues en ese momento estamos hablando de que estas dos rectas son perpendiculares entre sí, la R y la S son perpendiculares entre sí, ya no son solamente secantes, sino que además de ser secantes, son también perpendiculares, ¿vale? Porque se cortan en un punto, pero forman 90 grados cada uno de los cuatro ángulos en los que se dividen. Y entonces, bueno, pues estas dos rectas se llaman perpendiculares porque forman cuatro ángulos de 90 grados y estos ángulos de 90 grados se les conoce como ángulo recto porque mide 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, ahora veis aquí en el ejercicio 2 que no hay que hacer, pero sí tenéis que ver un vídeo que se llama, que os lo pongo aquí en Classroom también, a continuación de este vídeo de la explicación, donde tenéis que determinar o averiguar cómo se trazan las paralelas a una recta o a un segmento, dependiendo de lo que nos den, con la escuadra y el cartabón. ¿Vale? Tenemos que trazar unas paralelas que pasen por un punto, o trazar paralelas a una recta. Bueno, pues veis un vídeo y ahora después de ver ese vídeo tendréis que hacer el ejercicio 3, que tenéis que copiar en el dibujo que aquí aparece, que es una línea recta, así, más o menos, una línea recta llamada S y un punto P que está aproximadamente por aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que tendréis que hacer? Pues colocamos el folio. Yo siempre os recomiendo que os coloquéis la recta a la que vais a trazar paralelas o perpendiculares, que la coloquéis
recta vosotros, aunque tenéis que girar el folio, ¿vale? Entonces vamos a colocar la escuadra así, justo en la línea, ¿vale? Esta línea debería coincidir con la recta, pero la pongo aquí separada para que veáis el dibujo. Y luego vamos a colocar el cartabón así, de manera que cuando tengamos que trazar las paralelas, simplemente sujetando bien este cartabón, ¿vale? Lo sujetamos bien al folio y que la escuadra la desplacemos arriba y abajo para poder trazar las paralelas que correspondan. Yo podría trazar varias paralelas, pero la que me interesa es la que pase por el punto P. Bueno, pues eso lo vais a ver en el dibujo, en el vídeo que os estoy diciendo. Luego en el punto 4, en el ejercicio 4, tenéis que indicar las rectas si son secantes, perpendiculares o paralelas y decir cuántos ángulos se forman, ¿vale? Pues entonces tendréis que ir colocando entre la recta R y la recta P, pues son secantes, R y P secantes. Entre S y T, pues como son, entre T y P, ¿vale? Vais trazando, escribiendo en vuestro cuaderno cada una de ellas como son. Luego, el siguiente punto del tema que también vamos a ver hoy es cómo se dibuja la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular, es decir, así que forma, si esto es un segmento, le vamos a trazar una recta perpendicular que forma 90 grados el segmento con la recta, ¿vale? Y tiene que pasar justo por su mitad. Tened en cuenta que un segmento es un trozo de la recta que tiene principio y fin, ¿vale? Está delimitado por dos puntos, por A y por B. Pues cuando nosotros vayamos a trazar la mediatriz, perdón, esa perpendicular que pasa por el centro, lo que vamos a determinar aquí es una perpendicular que pase justo por la mitad. ¿Vale? Y no me vale que lo hagáis con palitos como acabo de hacer yo, sino que tenéis que aprender a hacerla con un vídeo que os pongo también ahí a continuación, que es muy sencillo. Podéis seguir también los pasos aquí en el libro, ¿vale? Simplemente pues pinchamos con el compás en el extremo A, abrimos el compás más de la mitad y trazamos un arco. Pinchamos con el compás en el extremo B y abrimos el compás con la misma medida de antes, ¿vale? Y ahora resulta que si os fijáis, que me ha quedado un poquito irregular, que si os fijáis se cortan esos dos arcos que hemos dibujado en dos puntos. Pues ahora tendríamos que unir estos dos puntos, ¿vale? Y habríamos encontrado la recta perpendicular que pasa por la mitad del segmento. Así sería como se traza una mediatriz, pero en el vídeo os lo explican mucho mejor. Luego tendríamos que hacer el ejercicio 7, dibujar un segmento de longitud 5 centímetros y trazar su mediatriz. Cogéis una regla, dibujáis un segmento, medís que tenga 5 centímetros. Vaya, tengo el asistente este puesto, 5 centímetros, y luego con la ayuda del compás y una regla, claro, trazáis la mediatriz. Y ya por último para el día de hoy, ¿qué es esto de la bisectriz? Me imagino que también lo habréis visto ya en Visualar. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta. ¿Y por qué le llamamos semirrecta? Pues porque si yo tengo un ángulo aquí, tiene estos dos lados, tiene un vértice, este ángulo lo vamos a llamar ángulo A. Y este ángulo que vemos aquí, que este arquito, no hace falta ponerlo, pero solemos dibujarlo para representar que es un ángulo, no hace falta. Bueno, pues cuando tenemos este ángulo podemos dividir el ángulo en dos partes iguales, exactamente iguales. Para eso no vamos haciéndolo a ojo aquí, sino que hay un método que se llama trazar la bisectriz de un ángulo, que es muy sencillo también, que lo me explican muy claro en el vídeo que os pongo, pero os lo hago aquí en plan chapucilla con las explicaciones que vienen en el libro por delante. ¿Vale? Pinchamos en el vértice O, por ejemplo, el origen, porque es un punto, y trazamos un arco de la medida que nosotros queramos, ¿vale? Con el compás. Los arcos con el compás los voy a hacer en discontinua. Y después, donde cortan al ángulo en estos dos puntos de corte que he trazado aquí, ¿vale? Vamos a pinchar con el compás, ya cogiendo una misma medida para los dos puntos, pinchamos ahora en el punto A este de aquí arriba y hacemos un arco. Ahora pinchamos en el punto B y hacemos otro arco. Y donde se cortan esos dos arcos lo unimos con el vértice.
Y esa sería la bisectriz, que me divide el ángulo A en dos ángulos iguales. Esto ya deberíamos, si estuviera bien hecho, esto de aquí debería medir exactamente lo mismo que esto de aquí. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hayáis visto ese vídeo donde se explica cómo se traza la bisectriz de un ángulo, pues tenéis que hacer el ejercicio 11, que tenéis que trazar la bisectriz de un ángulo y medir cuánto miden cada uno de los ángulos resultantes. Para eso necesitamos un transportador de ángulos. El transportador de ángulos, que es una cosa más o menos así, tiene un agujerito donde marca el 0, que tenéis que colocarlo en la línea donde está el 0 y fijaos que tiene dos ceros, ¿vale? ¿Por qué? Porque una línea que va desde el 0, los 0 grados hasta los 180 y hay otra medición que va desde los 0 grados hasta los 180. ¿Por qué? Porque según si vamos a medir el ángulo por aquí, tendremos que colocar el transportador de ángulos aquí, el 0 lo colocaremos aquí y ahora mediremos desde la raya del 0 hasta la que nos corresponda, que esto pues será aproximadamente unos 40 grados, ¿vale? Más o menos. Si el ángulo que estamos midiendo está dibujado al revés, tendremos que colocar el transportador con el 0 aquí, marcando el 0 aquí a la izquierda y mediremos hacia arriba lo que indique el transportador de ángulos. ¿De acuerdo? Entonces en este pues vamos a poner que mide 45 grados. Es más o menos, ¿vale? Entonces ya veis que lo estoy haciendo todo muy a ojo, pero con un transportador es muy sencillo. Bueno, pues el 12 tenéis que dibujar un ángulo de 55 grados con ayuda del transportador y luego trazar su bisectriz con la regla y el compás. Después comprobáis que los dos ángulos que se forman son iguales. Y esos son todos los ejercicios que tenemos que hacer en el día de hoy. Un saludo.